Buenas tardes, aquí estamos con Daniel Sánchez, ha venido de Motril, del CEIP Príncipe Felipe, ya no se puede decir Príncipe Felipe, ¿no? Pues esta tarde nos va a contar su experiencia, que también es trabajo por proyectos, pero en este caso con el fundamental uso de las tecnologías, ¿de acuerdo? Y nos va a comentar un poco cómo él integra las TIC dentro del trabajo por proyectos. Pues nada, con todos vosotros, Daniel. Pues gracias. Buenas tardes a todas y a todos. El proyecto lo llamamos Creative Path, por ponerle un nombre, pero sobre todo porque verdaderamente desarrolla mucho la creatividad y ahora lo veremos a ver, sobre todo utilizando los dispositivos móviles y en este caso el iPad, ¿no? Bien, este trabajo pues comienza debido al grupo de tutores, de un conjunto de maestros y maestras que pues deseamos saber hasta dónde podemos llegar dentro del aula con los dispositivos móviles y que este año pues, hemos tenido la ocasión de utilizar los iPads, ¿no? Bien, pues sin más, deciros que mi aula se conforma pues de la siguiente manera, como veis. Yo trabajo por proyectos. Durante todo el año no hay libros de texto, hay libros de texto para simplemente tomar información de allí. Pero también lo que en la clase está organizada en forma de grupos heterogéneos. En cada grupo hay 4 chicos y chicas y se intenta que sea eso, muy heterogéneo. Un chico o chica bueno, 2 normales y uno que pues, necesita una serie de atenciones. Bien, aparte de eso, la evaluación la vamos realizando democráticamente. Y si la llamo así, o la se llama así, no la llamo yo, vaya, porque evalúan ellos a sí mismos, se evalúan también a los grupos que hacen sus presentaciones de trabajo, luego está la evaluación del maestro y en medio hay una serie de actividades que también son evaluadas, unas veces por ellos, otras veces por mí solo. Bien, pues ese es el contexto. En ese contexto, pues resulta que parece que esto no funciona. En ese contexto llegan los iPads. Nosotros trabajamos con ultraportátiles en el aula, son los 13 que dejaron el año pasado para quinto y que, bueno, pues efectivamente lo estamos repartiendo entre los 4 cursos de tercer ciclo, con lo cual, pues nos caben a poquito tiempo. Entre otras cosas porque yo soy muy tecnológico y la mayoría de los materiales me gusta tenerlos en la aula. Y aparte de eso, me gusta que cada niño tenga sus blogs. Y cada blog es el portfolio de él mismo, donde vierte la mayoría de sus trabajos. Entonces, ese es el contexto del aula. Cuando llegan los iPads, pues evidentemente la acogida es lindísima, ¿no? Llegan y, claro, estábamos desarrollando un proyecto, ahora lo veremos. ¿Y qué hacemos? Pues ver cómo eso va a ser acogido por ellos. Evidentemente es una tableta, es muy bien acogida por el alumnado dentro de las aulas y entonces, claro, evidentemente no le hacen asco y van a ello. Bueno, pues 17 iPads que repartimos de 2 en 2 y luego individualmente alguno tenía alguno más, algún grupo tenía alguno más. ¿Cómo comenzamos? Pues sencillamente se abrió una página, una wiki, en una wiki que tenemos,
se abrió una página en la cual pues yo vertí allí todas las aplicaciones o apps que traía el iPad, junto con algunos enlaces a tutoriales o explicaciones para ver cómo funcionaba y qué jugo se le podía sacar a cada una de esas aplicaciones. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente los chicos viven en el siglo XXI y son tecnológicos también. Y la curva de aprendizaje inmediatamente se acortó en cantidad. Son críos, bueno, en clase tenemos 2 tabletas y están acostumbrados a manipular las tabletas. El iPad pues es algo diferente, pero evidentemente no muy diferente que el resto de las tabletas. Bueno, pues como digo, la curva de aprendizaje fue rápido, el movimiento de dedos, los pellizcos, etcétera. Entonces no hubo problemas de adaptación. También veremos a ver, porque entre otras cosas, las aplicaciones o apps que traía o que trae o que nos podemos encontrar en iTunes, ¿no? Pues por ejemplo nos encontraremos con aplicaciones que verdaderamente son redondas. Ahora lo veremos algunas. Y eso hace que efectivamente provoque una situación en el aula de gran aprendizaje, de gran actividad y genere muchos materiales. Bien, bueno, pues como digo, estuvimos 2 sesiones con esta historia nada más, presentando el iPad y viendo las aplicaciones en plan libre para cada uno que cogiera la aplicación que quisiese y viese cómo funcionaba. Bien, nuestro proyecto pues era, en este caso nos había pillado en medio cuando nos llegan las tabletas llegaron para 2 semanas. Pues teníamos un proyecto que se llamaban Nosotros y la Tierra, o el interior de la Tierra, provocado pues por el parque geominero del Cerro del Toro que existe allí en Motril y que hicimos una visita. Esa visita generó una serie de expectativas en los críos, a partir del cual pues, surge el proyecto de ver qué es una mina, cómo trabaja un minero, en qué momento el Cerro del Toro estuvo funcionando, qué condiciones laborales tenían los mineros, pero además cómo se producen los minerales, el interior de la Tierra, los volcanes, los terremotos. Es decir, a partir de ese proyecto se generó un cúmulo de aprendizaje terrible. Bueno, pues estábamos ahí y, como digo, nuestro producto final, todo proyecto tiene que tener un producto final, en este caso no tenía uno, tenía 3, porque ellos decidieron, por grupos, que unos iban a hacer una audioguía para el museo. No había audioguía, e incluso no había ningún tipo de documentación, y pues decidieron hacer una audioguía, como tenía muchos museos. Pero aparte de eso, también otros dijeron que querían hacer un tríptico para el visitante, y también otros dijeron que querían hacer un scrapbook con el Cerro del Toro, con todos los apartados que vamos trabajando. Bueno, pues eran los productos finales que se elaboraron y que se iban a elaborar, y en medio de eso pues una serie de actividades para conseguir esos productos finales. En esas actividades pues muchos de ellos lo que hacían era trabajar con el ultra portátil, generalmente muchas veces era una presentación pura y dura y se acababa, o simplemente un texto. Claro, cuando llega el iPad ofrece una variedad de posibilidades enormes. Aquí la tarea estuvo en decir, bueno, cada grupo o cada pareja que va a utilizar un iPad se debe de decidir qué tipo de aplicación elige para estas actividades. Entonces, pues, sencillamente se tomaron para hacer esas actividades durante esas 2 semanas las siguientes. Por un lado, un grupo que tomó el Keynote simplemente para hacer presentaciones, pero de otra manera más agradable. Safari, por supuesto, el navegador para buscar información, seguir buscando información. SoundCloud, pues para hacer las grabaciones de audio. Foster
para hacer un póster, porque alguien dijo, no, yo esta actividad la quiero preparar en un póster. Bueno, pues ya está, pues prepárate un póster con esa aplicación. Otros dijeron que querían hacer un libro, y entonces pues Book Creator era la herramienta adecuada porque le iba a permitir fabricarte un ebook en formato de book además, ¿no? Con lo cual pues fabuloso. Y por otro lado resulta que una de las actividades era búscate una roca y un mineral, mira sus características, crea una ficha y crea un código QR sobre esa ficha. La ficha iba en una wiki. Deciros que yo tengo un blog de aula, pero es un blog personal, ahí escribo yo solo yo, en el cual voy exponiendo, colocando todos aquellos aspectos que vamos a desarrollar en el aula durante ese día, durante 2 días, etc. Y luego hay una wiki con materiales más permanentes. Y en esa wiki, pues también ellos trabajan. Y en este caso, pues los códigos, las fichas de rocas y minerales, pues iban vertidas allí. Se hizo un índice, buscaron información, luego las presentaron cada uno. Escueta, porque tampoco había que ir a por una información muy exhaustiva, y además son críos de 10 años, ¿no? Bien, y aparte de eso, pues íbamos a hacer unos códigos QR. Bueno, pues ahí está con el que veis allí, el Crafter Pro, pues hicieron los códigos QR. De tal manera que luego se imprimieron y los pusimos en el centro para que, bueno, pues todo el mundo que tuviera su móvil, tableta o móvil, pues llegara a esa información. Bueno, como veis, fue, ya digo, fabuloso. ¿Y por qué? Porque además hay una cuestión, y es que el tener las tabletas te da la posibilidad de que en un momento determinado el chico o la chica diga, maestro, tenemos que irnos a tal sitio a hacer tal cosa, pues te vas. La ubicuidad es uno de los elementos fundamentales de los dispositivos móviles, y eso es algo que verdaderamente hemos conseguido allí. En un momento determinado estábamos de los 25 que están en la clase, pues aproximadamente la mitad estaban fuera, unos estaban en la biblioteca, otros estaban buscando información y escribiendo en el procesador o en la aplicación del iPad determinado, otros estaban en la sala multiuso, es decir, muy disperso, pero sabiendo todo el mundo lo que estaba haciendo, porque era tal la situación en que se encontraban, y en esto empezamos un poco con las emociones, que los críos, en un momento determinado, un crío dice, se levanta, mira a su alrededor. Yo estaba allí, pues, intentando ayudar a unos a otros, y dice, maestro, ¿qué a gusto está? ¿Y eso? Dice, pues sí, todo el mundo está en silencio, trabajando por pareja. Aquí estamos la mitad, la otra mitad está fuera. Dice, esto es estar a gusto. Evidentemente, últimamente nos están llegando noticias de aquellas escuelas nórdicas que están surgiendo con una estructura diferente, con unas pautas de comportamiento distintas y con unos contenidos y metodologías totalmente alejados de lo que estamos acostumbrados aquí a vivir. Bueno, pues como veis, eso es lo que estuvimos haciendo en el proyecto. Pero claro, paralelamente al proyecto, pues se nos presentaron, o sea, yo doy práctica también, generalmente va en el proyecto incluido, pero había una serie de aplicaciones que ellos mismos dijeron, ¿y por qué no cogemos el Invention y trabajamos con él? ¿Y por qué no creo un coche? ¿Y por qué no me monto una historia, un plan cómic con un casting? ¿Y por qué no hago un videojuego? Pues ¿por qué no? La escuela está precisamente para permitir desarrollar, pues, la creatividad, y efectivamente este tipo de aplicaciones las desarrollan en cantidad. Si vierais trabajar en parejas, tríos o cuartetos con el Tutastic, haciendo una historia en 5 pasos, preparando un guión, porque eso sí, no tenemos que olvidar que efectivamente somos maestros
y la utilidad de esas aplicaciones hay que sacárselas. Entonces, pues vamos a hacer un guión. Vamos a hacer un guión multimedia, porque ese te permite no solamente que aparezca texto, sino que aparezca el audio. Por eso se grabó con SoundCloud. El audio con la conversación que tú desees, pero también que tú te hagas una foto de frente, de lateral, y la incrustes en la propia página. Eso, como veis, para hacer eso, ¿qué necesitábamos hace unos años? Muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo de aprendizaje, de realización, y se hace en una sesión prácticamente. De tener en la cabeza la idea al hecho de llevarla a cabo en poco tiempo, eso fomenta la creatividad del alumno muchísimo. Bien, pues esas eran. Lo mismo con Made del Game, también para hacer videojuegos, y para ahí tenían que hacer el guión. Tenían que hacer el guión y diseñar al personaje, a los personajes. Bueno, los otros pues también son muy creativos al practicar, crear un coche y hacerlo rodar. Bueno, una maravilla. Bien, todo esto es precioso, es maravilloso, pero lo que yo voy es a esa palabra que viene ahí, la metodología. Es evidente que nosotros podemos tener una tecnología maravillosa en nuestras manos y hacer un uso totalmente clásico en cuanto a lo que es la dinámica de aula. Pero las tecnologías y sobre todo los dispositivos móviles actuales lo que nos permiten es dar el salto. Es decir, facilitarnos a nosotros la posibilidad de cambiar nuestra manera de trabajar en el aula. Y lo tenemos ahí. Entre otras cosas, porque cada una de estas aplicaciones, fijaros en la del Tuntastic, será creativo, reunirá la gran cantidad de actividades que luego al final te van a hacer desarrollar competencias, orales, escritas, de interacción entre ellos. Es que es redonda. Es que hoy en día, en una clase de lengua clásica, niño, escribe, tal, eso está desfasado. No sirve. Eso sí sirve. Y entonces, por eso digo que las tecnologías ayudan y mucho si queremos, lógicamente, a cambiar las metodologías. Metodologías activas, metodologías en las cuales el alumnado sea el centro de la enseñanza. Hace poco alguien dijo, no recuerdo quién era, que estamos en la época del conocimiento. No es cierto. Estamos en la era del aprendizaje. Y entonces, verdaderamente, eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantearnos una estrategia determinada en el aula. Bueno, si seguimos, eso, las bondades. ¿Qué bondades tiene la tecnología y sobre todo los dispositivos móviles? La versatilidad. Es decir, podemos hacer un uso diferente en un momento determinado. Es decir, se puede adaptar en cualquier momento a cualquier situación. ¿Por qué? Porque tenemos en sí una serie de aplicaciones que, si necesitamos una foto, si necesitamos un vídeo, si necesitamos grabar un sonido, subirlo directamente a algún lugar en la nube, lo vamos a hacer y mezclarlo con otro. Es indudable. Pero la creatividad, creo que no hace falta hablar, ¿no? Es decir, yo siempre recuerdo, yo soy una persona muy tecnológica, desde el año 80 estoy liado con ordenadores y tal, y he pensado que es una herramienta que me iba a servir mucho y de hecho me ha servido en mi vida, sobre todo profesional. No ya en la particular, pero sobre todo en la profesional. Bien, pues cualquier herramienta de estas ofrece al cerebro humano una cantidad de posibilidades que evidentemente con la tiza y el lápiz solo no
podemos hacer. Y eso hay que aprovecharlo. Y desgraciadamente vivimos tiempos malos. Malos para la lírica, en este caso malos para la tecnología. Malos para la tecnología porque estamos viendo que muchas veces estamos encontrando los centros que se caen. Y es dar pasos atrás. Y eso es algo que deberían de cuidar muy mucho nuestro autoridades. Bien, otra cosa que venía ahí, la bondad, la curva de aprendizaje. Ya lo he dicho antes, es decir, entran de una manera tal que los niños, como viven prácticamente en ese mundo, no necesitan más de 15 minutos, 30 minutos para hacerse con la herramienta. Bueno, y luego he puesto ahí lo de la inteligencia múltiple, porque veamos una cosa. Todo esto está relacionado con que si yo estoy trabajando en un proyecto y un chico o un grupo de chicos me dice que quiere hacer un producto final determinado y otro, y me dice que además quieren utilizar unas aplicaciones diferentes, no las mismas, como hasta ahora podíamos venir haciendo porque no había posibilidades, pues las tecnologías móviles nos lo están dando, es decir, haz lo que tú quieras. Y, por supuesto, que efectivamente ayuda a que tú desarrolles aquello en que más estás preparado, pero que además te va a servir ¿para qué? Pues para desarrollar aquellas otras inteligencias que tienes ahí y que no están tan acusadas como esa y van a ayudar a que se desarrollen. Por eso he puesto lo de la inteligencia múltiple. Bien, no iba a ponerla, pero bueno, quise ponerla y la he puesto. Hace poco Ken Robinson, no sé si lo conocéis, pues es un divulgador y una persona que habla mucho de educación. Si conocéis los TEDx, son encuentros en los que personas hablan de su experiencia, de su forma de vida, de cómo han logrado llegar a ser algo en la vida. Bueno, pues él se dedica a hablar de educación y de lo último, no voy a decir el último, pero quizás el penúltimo intervención habló del elemento. Lo he puesto ahí porque hice una asociación enseguida entre la tableta móvil, el dispositivo móvil, la tableta, el dispositivo móvil cualquiera, el móvil, y el elemento. No es que sea así, pero mirad, dice Ken Robinson que el elemento es el lugar, es aquello en que confluyen lo que a uno le encanta hacer con las actitudes naturales, o lo que la inclinación personal que tiene uno con lo que se te da bien. Ese es el elemento. Y muchas veces tenemos esa expresión, estoy en mi elemento, está en su elemento. Eso es. Es decir, esa situación en la cual, pues, lo que yo deseo hacer más para lo que estoy preparado, naturalmente, pues confluye en eso. Bien, eso puede ser o debería ser la escuela, el sitio donde ocurra eso. Y es lo que Ken Robinson intenta trasladar. Y entre otras cosas dice que esto tiene que cambiar. Y no solamente las metodologías. Hay que cambiar los contenidos. Son obsoletos. Llevan muchísimos años siempre aumentando la carga y nos damos cuenta que no sirven para nada. Absolutamente para nada. Hay que cambiarlo en un 70 o un 80%. Hay otro que sí, que está bien, que hay que desarrollarlo, pero la mayoría cambiarlo. O cambiarlo con otra visión y perspectiva. Bien, bueno, por eso me he querido meter lo del elemento bueno, mis conclusiones. Ya quizás lo habéis escuchado. La escuela de hoy necesita un agrupamiento diverso, variado, dúctil, maleable. Hoy es una pareja, mañana trabajo en trío o también en individual o en cuartetos. Es igual, el caso es que se trabaje, pero que se trabaje comunitariamente, en equipo, desarrollando aprendizajes cooperativos, que nos van a llevar no a corto plazo, sino a medio plazo,
a que nuestro alumnado pues, sepa interactuar con los demás, sepa sobre todo que en comunidad conseguimos más cosas. En la historia nadie puede decir que fulanito fue... No, porque además nos encontramos con que resulta que el fulanito que inventó yo no sé qué fue debido a que hubo una serie de antecesores que habían preparado el camino. Y él bebió y ha bebido eso. Cuando no, parece ser que ligó lo que sabían otros y se lo apropió. Bien, el caso es que trabajamos cooperativamente. Bien, la inteligencia múltiple, todo ligado con eso. Es decir, una nueva manera de trabajar en el aula hará que se desarrollen nuestras inteligencias, que tenemos muchas, unas más desarrolladas que otras naturalmente, y a partir de la educación pues nos van a permitir desarrollar mucho más. Y intentar que haya calidad en los procesos de enseñanza. Y la calidad es coger y decir, voy a trabajar de esta manera activa, voy a prepararme esto, voy a dar cancha al alumnado para que sean ellos los que expongan que quieren trabajar sobre ese tema, y voy a preparar la evaluación. Y voy a preparar la evaluación también con ellos. Los dispositivos móviles ayudan mucho a eso. Podemos preparar. Yo tengo generalmente la autoevaluación que hacen y la coevaluación, y la mía, la tengo preparada con Google Drive, un formulario, y entonces ellos terminamos un proyecto, ellos hacen, les he preparado yo previamente su formulario, entran, tienen su nombre y se autoevalúan. Cuando los compañeros presentan su producto, explican a lo que han llegado, pues evalúan, aparte de preguntarles a ellos y tal, hacen la coevaluación. Yo también hago la mía y luego pues repartimos tanto por ciento para esto, 30% para otro, pues 60% para tal, y de esta manera pues terminamos con una nota final que no exige sistema. El caso es que para realizar procesos de calidad en la enseñanza pues tenemos que tener en cuenta todas estas cosas. Y la tecnología nos ayuda mucho. Ya digo que esto es decir, resulta que yo como hago la autoevaluación, mira, de esta manera, y te evitas mucho trabajo, mucho trabajo. Por eso hay que ir ahondando, debemos ir ahondando en el trabajo con tecnología en el aula. Bueno, no sé si había tiempo de mirar alguna cosilla más. He puesto unos enlaces al proyecto estable. O sea, me refiero a 3 enlaces donde hay explicaciones sobre trabajo con tabletas móviles, parece que no mucho, y sobre todo analizando las aplicaciones que tienen y por qué son buenas para llevarlas al aula. Ahí hay enlaces, todo esto está en Slayshare/Dasaba. Y ahí podéis acceder, toda la presentación tiene bastantes enlaces al proyecto nuestro del Interior de la Tierra. Los proyectos, deciros que yo lo que hago es tenerlos en este caso en Google Site, otra vez lo hacía con otra, lo hacía en una wiki, otra vez lo diseñaba. Bueno, el caso es que ahora lo hago ahí y ahí van, y podéis verlo, podéis ver. Los proyectos se van creando conforme avanzan. Es decir, son los críos, entre los críos y yo vamos creando el proyecto. ¿De acuerdo? Ya está, Parece que el micro se ha puesto... Vamos creando el proyecto y así va creciendo el proyecto hasta que llega hasta el final a la evaluación, ¿vale? Bueno, pues ahí podéis tener para, bueno, explicar y leer un poquito más. Y ya está. Hay algunos datos míos de sitios donde podáis encontrarme, en las redes sociales y colegio, en el blog, un blog común de profes, etc. Y bueno, pues ya está.
puede ocurrir dos cosas. La primera, los recursos de la IPA, ¿de dónde los has sacado? Los recursos de la IPA, he dicho al principio que estamos en un grupo de trabajo, llevamos 2 años y este año pues nos cedieron amablemente la empresa Golden Mac de Sevilla 17 años para Para el tener año entero. durante prácticamente el curso entero, para tenerlo 2 semanas cada centro, ¿no? Cada centro o clase, porque depende de cómo se hayan apuntado al proyecto que llevamos pues, nosotros, ¿no? Entre un grupo de docentes. Y cuando se conectan 25 IPA a la vez a un router en la clase que está muy limitado, No, ¿cómo pues, solventan? Mira, además he descubierto una cosa, con los iPads hay menos problemas de conectividad. Primero, la wifi para mí me parece que es más potente. Segundo, dura más la batería. Y luego, pues, yo en mi clase, o sea, tengo un router pues, de los que nos pusieron en su momento y sin problemas no hay. O sea, no ha habido, en este caso ha sido 17, no ha sido 25, pero 17, pero también había algún portátil por allí, mi ordenador también, sin problema, ¿eh? En una clase dotada como nos la hicieron hace 3 años, ¿no? La escuela TIC 2.0, yo no tengo ningún problema, ¿vale? ¿Las cuentas que se hacen tu alumnado se las facilitas tú o ellos las cuentas? Porque ellos trabajan con Google, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. ver. No, vamos a ver. Yo, hubo un tiempo, hace unos 3 años, que yo trabajaba con bloggers, ¿no? Desde hace 3 años he cambiado. Entonces, en lo que es la página del colegio, ahí príncipefelipe.net, si le pones barra y pones blogs, nos encontramos con una granja de blogs. Es decir, he instalado en la zona que tenemos, digamos, alquilada, un software de WordPerfect, que permite abrir todos los blogs que uno desee. Entonces yo llevo trabajando de esta manera 4 años y ahí pues blogs, pues imagínate 25 por 4, ahora 100 blogs ya allí, ¿no? Todavía no he borrado los primeros porque algunos lo están usando, algunos críos que están ahora en segundo de la ESO, en cuarto de la ESO y tal, ¿no? Y bueno, pues se lo abren al principio del curso, pues su correo electrónico, eso sí, y lo abrimos ahí. ¿El correo electrónico se lo abren ellos? El correo electrónico, si no lo tienen, se lo abren los padres o si lo abro yo con el permiso de los padres. Vale, que yo, por ejemplo, este año estoy trabajando con el módulo en concreto porque, pues bueno, en el CEI San Miguel hay también un montón de blogs y eso, y tuvimos algún incidente hace unos años con el tema de la protección del menor y bla, Claro. bla, a pesar de que teníamos toda la prestación de documentación. Sí, pero al final te pilla, ¿no? Sí, y ya pues dijimos, Claro. plataformas para la participación Cerrada. y la interacción de alguna profesor familia Claro. cerrada. Sí. Y luego ya si ellos hacen algo, yo publico yo desde el blog lo que ellos han hecho, ¿no? Vale. Pero- Sí. No, mira, mi experiencia personal es que no hay problema. Pero yo me cubrí la espalda con lo de la granja de blog. ¿Por qué? Para decir, no. Yo, en un momento determinado, me meto dentro y quito aquello, quito esa entrada que no debía de estar, esa foto que hayan colgado por lo que sea, imagínate. Por eso nada. Pero te digo una cosa, no lo he hecho nunca. Porque tú tienes la contraseña de tu No, alumnado. yo tengo la contraseña del administrador. El administrador Sí. llega a las cuentas de todos, ¿no? Vale. Y entonces, pues, ya te digo, ni un problema de verdad, ¿eh? Es decir, niño, quita eso que es ofensivo, que no. Yo tampoco he tenido, la verdad, pero que Los miedos que muchas veces... han habido y yo la que me encanta, ¿no? Yo es que haría mucho más de lo que se puede hacer. Pues libérate y tírate. De verdad. Que no pasa. Mira, a los chicos tuyos, tú le trabajas, pues, la forma de hacer y lo asumen. Sí, no, sí lo asume. Es
Claro, problema. antes que prohibir, educar. Claro. Pues No, tenemos yo no que... lo prohíbo, Ya. lo que es que soy un poquito controladora, Claro. es decir, por ejemplo, hacen colaborativamente una presentación con Google Drive. Mm. Le doy acceso público, en el modo, venga, va, este acceso, boom. Entonces ellos cogen, lo hacen y saben que primero, antes hay el proyecto de qué me corresponde a mí. No invaden el lugar del otro ni nada, lo hacen, pero que si te doy gracias, como que tengo ese control porque digo, no vayamos a... Sí, la verdad es que cada uno tenemos nuestro control. Yo lo tengo pues, de otra manera, pero vaya. Pero vamos, que verdaderamente... Pero que muchas gracias, No. yo te sigo hace un montón de tiempo desde la escuela de Dios primera en Sevilla Ajá. y que nada, que hay que seguir por supuesto. Sí, sí, sí. Además, Daniel es un y histórico. además hay que exigir Sí, sí. que nos den tecnología. Ya, yo Me creo parece que hoy es que hoy en día, con la cosa de la crisis, y se van a gastar dinero en tecnología y tal. No hemos dicho que para la educación todo. Pero tecnología dice que el año que viene van a traer tablets para los SER. Ah. He oído yo. 13, otra vez, Será... tablet híbrido. Mientras aquí no sea un niño, una tableta, esto no funciona del todo. Es lo suyo. Cuando los niños tenían su ultra portátil, yo más disfrutado. Los niños son una maravilla. Que incluso en casas que no tenían ni sus padres, decir el padre. El niño, porque no me lo dejan utilizar, y ni lo piensa, es suyo. Y tal, y disfrutando, trabajando, aprendiendo. ¿Sabes? Eso seguramente todavía el vídeo de punta de verdad, porque es que me entusiasmó mucho, me generó muchas emociones, ¿no? Aquello. Que muchas gracias, y los de los talleres ya llevan media hora de retraso, o sea que nos unimos y gracias Daniel por venir.